Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Mauricio, haciendo un poco de recuento, en el 2023 Jimmy Dolores de Angular Perú estuvo acá en Angularidades grabando el episodio número 18 sobre, adivina, microfrontends. En el año pasado, en el 2024, Besael nos dio un poco más de luces sobre este tema en el episodio 36 y ahora tenemos esta gran oportunidad en el 2025 de que hayas aceptado la invitación a este episodio que hemos esperado con tanta anticipación y que va a poder actualizarnos a todos con las nuevas tendencias en el desarrollo con Angular en lo que respecta a esta arquitectura de microfrontends. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio y es una alegría grandísima tenerte por acá. Gracias a ti por la invitación. Realmente es un gran honor para mí poder estar aquí porque sigo como tal el trabajo que vienes realizando, Alejandro, y me parece que es muy genial. Es algo que deja como tal una trayectoria y que se queda para la posteridad, ¿no? El tema de poder compartir todo tipo de enseñanzas con quienes están interesados en el framework y en la tecnología en general. Muchas gracias, especialmente viniendo de ti, ese cumplido. Permíteme presentarte primero ante quienes aún no te conocen, Mauricio. Pues eres originalmente de Cochabamba, Bolivia, de donde ha salido tanto talento, incluyendo a Luis Avilés, a Vania, también a Nico Bites. Y bueno, actualmente resides en la preciosa ciudad de Madrid. Fuiste organizador de Angular Bolivia y del GDG de Cochabamba. Allá te graduaste como ingeniero de sistemas con diplomado en gestión de proyectos de tecnologías de la información y hoy en día ejerces como Technical Lead y Google Developer Expert dentro de la categoría de Angular. Además llevas el canal de Compi Mauri en YouTube narrando la experiencia como ingeniero de software, donde compartes además información técnica de alta calidad sobre Angular Signals, enrutamiento, microfrontends en Angular, que es el tema que vamos a estar abordando hoy por acá. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar acá con nosotros, Mauricio. Gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, vamos a iniciar esta conversación con una pregunta bastante recurrente, la del por qué el equipo central de Angular no añade soporte a microfrontends en el sistema que mantienen alrededor del núcleo de framework. Aunque te importaría antes de responderla, dar un muy breve contexto acerca del término de microfrontend y cuánto realmente tiene de micro. Bueno, yo como tal empecé a relacionarme con el término hace un par de años, si no recuerdo mal, y esto vino dado, ¿no? Debido a ciertos requerimientos del proyecto en el cual yo trabajaba. Me pareció algo muy interesante porque por ejemplo, el término de microservicios, ¿no? Del lado del backend es algo muy extendido y como tal, el querer llevar eso al lado del frontend, me parecía como un reto muy interesante, ¿no? Dada la circunstancia en la cual teníamos que trabajar. Y es eso, ¿no? Es básicamente poder llevar este concepto de microservicios que manejamos en backend al frontend, donde tenemos diferentes proyectos del lado del frontend conviviendo dentro de una misma aplicación. Esto se puede dar en diferentes entornos, se puede dar por diferentes motivos que probablemente exploraremos un poco más adelante, pero y diría, ¿no? Que va un poco por ahí. La idea es minimizar eso, ¿no? La coordinación entre diferentes equipos que desarrollan características para una aplicación, que requiere, por supuesto, un nivel de modularización que divide el sistema en lo que normalmente se llaman verticales a nivel de dominio, con un bajo acoplamiento para que esos equipos puedan tener la suficiente autonomía y sobrevivir la arquitectura de microfrontends, ¿verdad? Sí, justamente voy a hablar un poco, ¿no? De mi experiencia personal, lo que sucedía con el proyecto donde me introduje como tal la tecnología, bueno, la arquitectura. Se tenían diferentes equipos, ¿sí? Y cada equipo venía trabajando en un proyecto diferente, un producto diferente como tal para el cliente. Y eventualmente se requería el poder, ¿no? Involucrar los diferentes proyectos en uno solo. Tener como que un shell precisamente con el que se pudiera coordinar. Y el desarrollo como tal de estos proyectos siempre fue independiente, ¿no? No, tal vez
por así decirlo, la única cosa que teníamos en común era el uso del framework, que era Angular, por suerte. Y dada esa necesidad fue que precisamente empezamos a explorar un poco con la arquitectura. También se dio debido a otros motivos porque microfrontends no solamente se utiliza cuando tienes que tener como que equipos desacoplados, sino igual bajo otras circunstancias, ¿no? Una de las circunstancias, por ejemplo, que se me ocurre es para el tema de los despliegues independientes. Ujú. Teníamos, en mi caso me ha servido mucho para ese caso específico, donde hemos tenido un feature muy, muy grande con, justamente como mencionabas, ¿no? Una vertical, un dominio muy específico y se requería tener iteraciones sobre esa parte como tal del proyecto de forma muy frecuente sin tener que como tal involucrar todo lo que es proyecto, ¿no? En sí. Entonces, sí, es igual, es otro de los motivos, ¿no? Por el cual podrías querer utilizar o integrar esta arquitectura dentro de tus proyectos. Claro, y supongo que durante esa exploración te diste cuenta de que no era una característica que estaba ofrecida por el núcleo como tal de Angular y que uno requiere acceder a terceros para poder hacerlo. ¿Y a qué se debe esto en específico? ¿Por qué Angular no soporta microfrontends desde cero? Es decir, como parte del ecosistema ese nativo de ellos mismos. Hasta donde tengo entendido, lo que sucede, ¿no? Es que cuando se realiza la implementación de este tipo de arquitectura, es una arquitectura que funciona mucho en tiempo de ejecución, ¿no? Porque tienes diferentes aplicaciones que están conviviendo en tiempo de ejecución, más que llevarse al tal momento de build, ¿no? Como tal la aplicación. Entonces, lo que sucede con frameworks como Angular, ¿no? Que son frameworks para hacer single page applications, es que lo que buscan es precisamente la mejora en ese tipo de aspectos al momento de hacer build. Entonces, por ejemplo, se encargan del type check, del tema de todo el tree shaking, ¿no? Ese tipo de escenarios los manejan muy bien. Sin embargo, este otro escenario, el que hablo del tiempo de ejecución, ya no lo manejan tan bien. Entonces, ahí choca un poco, ¿no? Con el tema de la filosofía de los microfrontends. Y la sugerencia del team de Angular vendría dada tal vez el manejo de monorepos con librerías compartidas, ¿no? Ese tipo tal vez de soluciones. Y otro motivo es que como tal Angular es un framework, ¿no? No es necesariamente una arquitectura. ¿Sí? Cuando hablamos de microfrontends estamos hablando de una arquitectura Exactamente. y Angular como framework es bien opinionated, ¿no? Y ya de por sí existen varias soluciones, ¿no? Para poder implementar lo que son microfrontends y quiere darte como tal la libertad, ¿no? De poder tú decidir cuál quieres utilizar, cuál se acopla mejor a tu proyecto y no como tal imponerte. Y creo que yo hay un tercer aspecto y es el tema de la integración. Cuando hablamos de microfrontends, igual es muy común pensar en utilizar otros frameworks, ¿no? Aparte de Angular, que sé yo, utilizar alguna librería con React, utilizar Vue, utilizar Next. Y precisamente el utilizar soluciones de terceros que ya están probadas, que ya están integradas en proyectos grandes, nos evita de problemas, ¿no? Al momento de tratar de utilizar una solución que está muy pensada para un framework en específico. Exacto, al menos como una herramienta ahí de transición, mientras tanto, una decisión que uno tome para poder incorporar diferentes frameworks dentro de una misma experiencia que el usuario no tiene ni idea de qué es lo que está pasando por ahí atrás, que si te usa Angular o usa Svelte o React o Vue o un HTML directo, pero se puede lograr ese tipo de entramado ahí, hacer el Frankenstein invisible que resulta en una aplicación que es manejable totalmente, sin que haya demasiado detrimento del lado de rendimiento, por supuesto. ¿Y cuál debe ser, en tu opinión, el tamaño, las características de una aplicación? ¿Cómo es que debe estar estructurada incluso la organización de las personas detrás del desarrollo de esta aplicación para llegar al punto de considerar la arquitectura de microfrontend versus ir por lo de las bibliotecas de Angular, emplear monorepos, aunque no son mutuamente excluyentes, por supuesto, uno puede hacerlo y a la vez utilizar microfrontends? Pero cuando las características de todo lo que tenemos de antes apunta hacia una decisión arquitectónica que involucre los microfrontends. ¿Sabes? Yo creo que más que definir el tamaño de la aplicación, tenemos que definir cuáles son nuestras, justamente lo que mencionabas, nuestras verticales, ¿no? Cuando tenemos tal vez verticales que son ya de por sí demasiado complejas, ¿sí? Y tenemos múltiples de ellas, es en ese instante en el cual
podemos empezar a pensar en utilizar esta arquitectura. Entonces, no hay como tal, creo yo, un tamaño así específico de que esta aplicación tiene que tener, pesar tanto o tiene que tener, qué sé yo, tantos módulos, ¿no? Sino es más relacionado a los diferentes dominios, ¿no? Entonces, en el momento en que tenemos dominios que son complejos, sí, que con funcionalidades bastante independientes, podemos ya pensar en utilizar microfrontends y también empezar a independizar a los equipos de desarrollo, que ahí por ahí viene, ¿no?, otra cuestión que me planteabas. Pienso, ¿no?, que si tenemos dominios que pueden trabajar diferentes equipos de forma independiente, eso igual le puede dar un boost como tal al desarrollo de nuestros productos. Y esa es otra de las cosas que podemos tomar en cuenta, ¿no? Si ya tenemos, si queremos integrar proyectos que trabajan diferentes equipos, esa es igual una buena opción. Un ejemplo que podríamos llevar esto a un caso de la vida real, por ejemplo, puede ser un e-commerce, ¿no? Donde podríamos pensar que el buscador es un dominio en específico, lo puede desarrollar un equipo en específico y dentro del buscador tenemos funcionalidades como la búsqueda de productos, igual tal vez el listado, ¿no? Ese tipo de cosas. Podemos tener todo el proceso de checkout quizá definido como un dominio separado que puede trabajar otro equipo, ¿no? Podemos tener la cuenta de usuario igual como otro dominio. Ahí es cuando te puedes dar cuenta, ¿no?, que puede ser útil utilizar esta arquitectura. Claro. Lo mismo hace Amazon, Netflix, Spotify. Si teniendo la posibilidad de hacer un despliegue independiente, de que esas diferentes partes del sistema que se acoplan en tiempo de ejecución funcionen con muy bajo acoplamiento, reducir al mínimo ese contrato que existe entre las diferentes partes, es decir, los diferentes remotos con el hospedero a nivel de terminología como tal de microfrontends. Y es posiblemente una manera bastante grata de poder lidiar con una serie de desafíos arquitectónicos que al final ocurren cuando uno tiene una empresa que esté constituida por diferentes equipos, como estabas explicando, con esos niveles tan verticales que separan unas áreas de otras, y posiblemente Microfrontend sea una muy buena opción para tomar en cuenta desde el punto de vista técnico. Sí, 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 no, estoy de acuerdo. Justamente ese es uno de los motivos, ¿no?, específicos por los cuales nosotros, bueno, yo de forma personal empecé a utilizarlos. Y cuando empezaste a utilizarlo, posiblemente en el mundo este de Angular, Microfrontends era sinónimo de Model Federation, de Angular Architects, que es la empresa consultora de Austria liderada por Manfred, donde trabaja Rainier, Michael y un grupo grandísimo de personas para darle soporte a Model Federation y ahora con la nueva evolución de Native. Y basado en eso, ¿sabes en las exploraciones que has hecho relacionadas con cómo enfrentar este tipo de arquitectura, si existe alguna otra herramienta más allá de la que ofrecen ellos para poder solventar el tema de los microfrontends? Sí, de hecho, como tal, microfrontends es una arquitectura no ligada necesariamente de forma directa a una tecnología. Y efectivamente, las soluciones de Angular Architects son como que quizás las que uno puede ver de primera cara, ¿no?, al empezar a explorar esto, trabajar con Angular. Pero sin embargo, curiosamente, una de las primeras soluciones que me tocó a mí implementar no fue utilizando ni Model Federation ni Native Federation, sino que fue utilizando Single SPA, que es un meta framework con el cual puedes cargar diferentes aplicaciones, ¿no?, en diferentes frameworks o diferentes librerías. Ya después pude explorar un poco más sobre Model Federations y evidentemente también consideré otro tipo de alternativas, ¿no?, como el uso quizá directamente, por ejemplo, de iframes, ¿no?, para poder hacer ese tipo de cargas. O de web components con elements. Justamente web components también. Sé que existen igual otras librerías que como Luigi o como Bit que también se pueden utilizar, sin embargo, esas ya no las he explorado tanto. También he utilizado en alguna situación directamente iframes para poder simular esta arquitectura. Y en su momento igual vi la opción, ¿no?, de utilizar web components. Sin embargo, esto ya no es algo que ha llevado como tal a producción. Claro. El problema fundamental viene siendo de que mientras más elementos tengas acoplándose ahí en tiempo de ejecución, más sube
la cantidad de JavaScript que tenga que cargar y que procesar el navegador del otro lado. Y ahí es donde es excelente el uso de Module Federation, bueno, con Native Federation, que permite declarar elementos compartidos y no tener que estar creciendo infinitamente ese tipo de carga del lado del usuario. Sí, justamente no, uno, de hecho, seguramente vamos a hablar igual de algunas de las desventajas, pero pues esa es una, ¿no? El tema del crecimiento de los bundles, que es, bueno, tal vez más que de desventajas, es uno de los desafíos que Model Federation ha logrado de alguna forma solventar. Sin embargo, igual hay otros desafíos, ¿no? Como temas de UX UI no unificado Correcto. o, qué sé yo, temas de optimización de tiempo de compilación, no sé, este tipo de Oye, situaciones. ¿cómo comunicas, por ejemplo? Cuéntame, Mauricio, acerca de las estrategias que has visto, acerca de cómo lograr esa comunicación entre los diferentes remotes con el host a nivel de publisher, subscriber o utilizando tal vez Angular Signals o eventos o servicios compartidos. ¿Cómo es que gestionas también la coherencia de la interfaz gráfica y la experiencia de usuario entre esos diferentes microfrontends para darle ilusión al usuario que esté utilizando algo coherente, teniendo en cuenta los sistemas de diseño, respetar tokens, etcétera? Primero, cuando hablamos de estrategias de comunicación, ¿no? Tenemos una serie de estrategias, cosas simples como la comunicación a través, qué sé yo, de la URL, ¿no? De utilizar routing, a cosas quizá un poco más complejas como tener servicios convencionales compartidos, ¿sí? Yo lo que recomiendo normalmente es que cuando estás utilizando sobre todo Model Federation, Native Federation, te puedas apoyar en esta última estrategia en la cual se puede utilizar módulos compartidos y aprovechar el hecho de que se tiene un injection context igual compartido para poder compartir el estado, ¿no? Directamente, ¿sí? Y así manejar la comunicación. Ujú. Otras estrategias son, ¿no? El tema de utilizar custom events. Luego igual, por ejemplo, para comunicación cuando hacemos, qué sé yo, microfriends con iFriends, podemos utilizar Post Message API. Y luego, otra estrategia que igual se puede considerar es la del paso de props, ¿no? Donde tenemos como tal un shell que va pasándole como tal las funcionalidades a los diferentes remotos y los remotos solo se encargan de ejecutarlas, ¿no? Que es otra opción. Claro. Eso bueno, por el lado de la comunicación. Ahora, cuando hablamos del tema de los estilos, sí, y ese es justamente otro de los grandes retos con los que nos afrontamos cuando estamos desarrollando microfrontends, sobre todo por la independencia, ¿no? Que pueden llegar a tener los equipos y el hecho de que queremos que eso se mantenga. Sin embargo, es importante como que definir siempre un design system, cosa de que podamos proveerle al usuario un UI y un UX uniforme. Y precisamente que no se den estas situaciones en las cuales es muy notorio el hecho de que tenemos diferentes aplicaciones coexistiendo dentro de una sola. Pienso que es importante, como decía, no tener este design system, el cual su output vendría a ser, por ejemplo, quizá una librería de componentes compartida, ¿no? Igual el tema de manejar lo mencionabas, ¿no? Los design tokens. Esto, por ejemplo, es algo muy común, ¿no? Que se utiliza no solamente cuando hablamos de microfrontends, ¿no? Sino cuando hablamos igual de librerías compartidas, cuando queremos customizar alguna librería, por ejemplo, de elementos, Angular Material, por ejemplo, se puede hacer esto, cambiando como tal los valores de diferentes variables. Y luego otra es el desarrollo, ¿no? De librerías compartidas, no solamente para el tema de los componentes que se pueden reutilizar, sino igual para compartir estilos directamente. Este fue uno de los primeros approaches, de hecho, que llevé a cabo, ¿no? Donde teníamos una librería de estilos CSS directamente que se utilizaba en los diferentes remotos. Se cargaba directamente en el shell y luego ya los remotos lo iban utilizando. Y bueno, pienso que otro aspecto importante al momento de estar definiendo esto es el tema de definir bien un layout. Para esto nos sirve mucho el shell. Podemos agarrar y darle esa labor al shell que es el que se encarga de definir la estructura visual que tiene nuestra Claro. aplicación. ¿Y cómo garantizas entonces que las personas que están colaborando con los diferentes microfrontends que van a ser después compuestos ahí en ese host, en ese shell, tengan una coherencia visual? ¿Hay algún mecanismo con end-to-end testing o con algún otro tipo de visual regression testing que sientas que sea la mejor opción a la hora de tener esa fluidez a lo largo del CI/CD?
Sabes, ahí más que el tema de integration testing, que bueno, efectivamente eso lo podemos venir realizando, ¿no? Con herramientas que sí, como Playwright o Cypress, está en el tema de que si bien tenemos equipos desacoplados para ciertas cosas, hay ciertos momentos en los cuales sí se llega a trabajar un poquito en conjunto, sobre todo para este tipo de cosas, ¿no? Que son un poco más específicas que se quieren llegar a compartir. Claro. Y con relación a los antipatrones que puede uno cometer a la hora de estar orquestando todo este tipo de estrategias que están detrás de tener cada uno de los equipos separados contribuyendo hacia ese shell, además de, bueno, de tratar de evitar a casi que a toda costa mantener diferentes frameworks corriendo dentro de un mismo shell, utilizando las estrategias estas de micro frontend. Otro que se me ocurre sería evitar también la anidación de diferentes microfrones uno de otro en extremo. ¿Hay algún otro antipatrón que hayas chocado en el desarrollo tuyo con microfrontends? Sabes, pienso que los que mencionas son ahorita los que se me vienen directamente a la mente, ¿no? Cuando justamente una de las primeras cosas que se te pueden venir a la mente cuando quieres desarrollar microfrontends es el tema de querer mezclar Angular con React, con Vue, con Next, qué sé yo, tener toda una mezcla ahí. Es como que puede llegar a ser tentador, sin embargo, el objetivo no es ese, ¿no? El objetivo sino es el de poder llevar una integración saludable entre diferentes equipos. Pienso que otras cosas que se tienen que tratar de evitar es precisamente, incluso si utilizas el mismo framework, tratar de evitar utilizar versiones diferentes del framework, porque así, si es que tratas de caer en eso, vas a caer en otro de los posibles problemas, ¿no? Que es el crecimiento del bundle, porque se va a tener que Totalmente. diferentes cargas y eso igual puede acarrear otros problemas, ¿no? Por ejemplo, igual el tema de comunicación, si es que estamos igual con versiones diferentes. Hasta donde tengo entendido, igual se rompe un poco el tema, ¿no? Del injection context, sobre todo cuando hablamos de Angular. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, hay varios equipos que utilizan proyectos de Angular que contribuyen características hacia ese shell, hacia esa aplicación que centraliza todo a nivel de microfrontend? Y unos emplean Module Federation porque están a lo mejor en versiones antiguas que todavía no soportan el nuevo sistema de construcción de proyectos utilizando ESBuild con Bit y siguen con Webpack, mientras otros ya migraron hacia Native Federation. ¿Cómo es que se puede hacer esa estrategia de puenteo, que es como normalmente se le llama, bridging, para que hosts basados en Native Federation puedan cargar esos remotos construidos sobre Webpack Module Federation? Bueno, para hacer eso es importante que nuestro shell esté utilizando Native Federation o crear como tal un shell que esté utilizando Native Federation y este tiene que cargar lo que es el Module Federation runtime. Asegurarse de skipearlo de las librerías compartidas, ¿sí? Y como tal, ya en adelante para el enrutado, ¿no? Cuando estemos cargando, ¿sí? Los módulos remotos, si es que cargamos un módulo remoto en Native Federation, utilizamos la librería de Native Federation. Y si queremos hacer el cargado, ¿no? de un módulo remoto que esté utilizando Module Federation, utilizamos justamente este Module Federation Runtime. Es igual importante al momento de configurar, ¿sí? nuestro shell, el hacer la carga, ¿sí? de la configuración tanto de Native Federation como de Module Federation. Manfred justamente, ¿no? de Angular Architects provee un utilitario para poder hacer este tipo de carga para ayudarte en hacer esta implementación. Incluso ofrecen diferentes adaptadores para el builder que estés utilizando, agnóstico a cuál sea, puedes utilizar RS-Pack o Webpack o ESLint, lo que sea. Incluso con lo que estabas mencionando de los runtimes, pasa exactamente lo mismo de que si tienes que mantener diferentes versiones simultáneamente, que si estás en presencia de Module Federation con Native Federation técnicamente durante un tiempo bastante prolongado, los que van a sufrir no solamente son las personas de tu equipo que están trabajando con este tipo de estrategias tan disímiles de poder abordar microfrontends, sino también que el tamaño en bundle para que ese runtime pueda ejecutarse del lado del navegador del usuario va a crecer hasta que no lo logres converger en una sola solución, que vendría siendo la Native Federation. Y Mauricio, si tuvieras que darle un solo consejo a un desarrollador o una desarrolladora frontend
que quiera aproximarse por primera vez a este tipo de arquitecturas, ¿cuál consejo escogerías? ¿Qué es lo primero que tú le estarías diciendo a esa persona? Es una pregunta interesante. Dando un poco de contexto, creo que cuando pensamos en este tipo de arquitecturas, ¿no? que van definiendo el diseño de nuestros proyectos, suelen llegar a ser un poco intimidante, ¿no? Como que lo vemos como algo tal vez demasiado complejo, que no digo que no lo sea, pero el consejo sería que no te dé temor el experimentar con este tipo de arquitecturas, solamente por qué tan complejas las puedas llegar a ver. Yo precisamente una de las cosas que quise hacer en los últimos videos que he publicado en mi canal relacionados a microfrontends es tratar de mostrarte esto de una forma muy introductoria y hacerte ver de que tal vez no es tan complicado como puedes llegar a pensar. Entonces son como que introducciones súper cortas, no duran ni 10 minutos, en las cuales se llega a implementar todo de forma súper rápida. Y claro, no nos vamos a engañar, ¿no? Por detrás del schematic que se encarga de hacer toda la configuración y todo eso hay toda una complejidad bastante fuerte. Totalmente. Em, pero eso no tiene que ser como que tal un stop para que no tratemos de implementar este tipo de cosas. Exacto. Y si yo pudiera también colaborar con un consejo sería que no se dejen confundir con la naturaleza del término, que diga micro, como mismo con lo de los microservicios, no quiere decir que sea algo pequeñito. Realmente este término que se acuñó, creo que fue como en el año 2016 o 2017, si mal no recuerdo, vino a llegar a ser popular en todo el ecosistema este de frontend. Cuando uno piensa en microfrontend de esa manera un tanto errónea, termina ocasionando un desmadre de microfrontends conviviendo a la misma vez en un shell, en una aplicación que los hospeda a todos, y eso puede causar, independientemente que utilices la misma versión de Angular, que utilices todos los mismos principios, los mismos niveles de configuración, incluso aunque estén en un mismo monorepositorio, añade un overhead, es decir, una carga extra a la hora de procesar todo eso del lado del navegador. Por lo tanto, ver los microfrontends, como habíamos visto al principio, ¿no? Como verticales y no como pequeñas piezas que pueden ser solucionadas con componentes reutilizables, partes de recursos compartidos en una biblioteca de Angular, etcétera. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Es muy importante lo que mencionas, el tema de mantener siempre, cuando me hacías la pregunta, ¿no? ¿Qué tan grande tiene que ser un proyecto para poder empezar a utilizar microfrontends? Mencionaba justamente esto, ¿no? Que no es tanto el tema del proyecto, sino el tema de la complejidad de las verticales o de los dominios. Y en este caso, sí tenemos que hablar ya de dominios que valga la pena que haya un equipo no específico tal vez trabajando en ellos y efectivamente no convertir todo en un microfrontend. En muchos escenarios va a bastar con tener quizá una librería compartida o soluciones de este estilo. Exacto. Y bueno, antes de concluir entonces el episodio, ¿hay algo que no hayamos mencionado durante la conversación sobre lo que quisieras comentar? Así que se me venga rápido ahorita a la mente, hay otra cuestión, ¿no? De la que al menos yo he escuchado bastante relacionada con el tema de microfrontends y es que quizá es solamente una impresión mía, pero he llegado a escuchar el hecho de que es como que una arquitectura demasiado compleja que no se debería incluso utilizar. Y creo yo que lo relevante es siempre poder darte cuenta cuál es el escenario en el que te encuentras, ¿no? Y hay como que ciertos casos de uso bajo los cuales sí sería tal vez una opción buena utilizar esta arquitectura, ¿no? Ya mencionábamos, ¿no? El tema de diferentes proyectos que se quieren que cohesionar, el hecho de tener diferentes equipos de trabajo, el hecho de tener despliegues independientes, todo ese tipo de cosas ya debería ser un indicativo de que probablemente esta es la solución adecuada. Así mismo. Y Mauricio, sigo ahí atento a los videos que estás publicando en tu canal de Combi Mauri. Así que muchísimas gracias por haber estado por acá conversando con nosotros sobre este tema de microfrontends y espero que el 2026 nos traiga nuevas estrategias técnicas relacionadas con este patrón arquitectónico.
Muchas gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y realmente espero que podamos llegar a coincidir, ya no solamente de esta forma, ¿no? Sino que eventualmente pueda ser igual en persona y gracias. Definitivamente. Chao. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.